Entre la forma y el abandono, la persistencia morfológica de un centro debilitado de Recoleta. El subcentro de Huechuraba, establecido como tal en el año 1994 en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, integra la zona sur de Huechuraba y la zona norte de Recoleta, siendo ambos espacios divididos por la autopista Vespucio Norte. Debido a la diferencia de estilos de vida que ocurren en ambas comunas, más aún considerando que el sector de Huechuraba señalado pertenece a la ciudad empresarial, es que el enfoque de este análisis se centrará en una zona con gran potencial de uso y vida urbana, pero que, debido a su ubicación periférica y los bajos presupuestos dedicados a las mantenciones, ha resultado por ser un sector abandonado y con daños infraestructurales que afectan el día a día y a la percepción de seguridad del lugar. El sector analizado tiene como epicentro la Plaza El Salto y al poniente de esta la avenida con el mismo nombre. Antes de visitar el sitio, se planteó como hipótesis que este sería un sector de cruce y estadía, que además destacaría por su abundancia de negocios y de vida urbana desarrollada. Gran parte de esos supuestos efectivamente ocurren, pero a una escala mucho menor de la imaginada. A partir de lo anterior, se realizó un análisis sobre los factores positivos y negativos que le otorgan una identidad al sector de Recoleta, con la intención de comprender los motivos de su deterioro y su falta de vida. En primer lugar, se identifican cuatro variedades de uso entre los edificios de la zona seleccionada. Estos corresponden a los comercios, que se concentran alrededor de la plaza central y frente a la avenida El Salto. Las viviendas, que evitan este núcleo central y aumentan en cantidad a medida que se alejan de él. Los almacenes y oficinas, que se integran más equitativamente alrededor de todo el sector. Y las escuelas, que son pocas pero relevantes, ya que hacen alusión al rango etario que será analizado más adelante. Visto desde otra perspectiva, se pueden analizar los tipos de edificios según su acceso público o privado. De esta forma, viéndose más claramente cómo los espacios públicos se concentran en zonas hipotéticamente más transitadas, mientras que los espacios privados predominan hacia los exteriores del radio. En segundo lugar, se presenta el tránsito de tres sistemas distintos, los cuales son el transporte público, referido únicamente a autobuses, el peatón, que principalmente son habitantes o trabajadores desplazándose dentro de esta misma zona, y el transporte privado, referido a autos, camionetas, furgones, entre otros, donde se observa que todos utilizan el perímetro de la plaza como lugar de conexión y cómo la avenida se utiliza en mayor medida en comparación a calles secundarias. A partir de lo anterior, se observan también tres complicaciones respecto al tránsito. Por un lado, si bien existe el tránsito peatonal en la zona, este está muy reducido durante gran parte del día, siendo la mañana, cuando los trabajadores comienzan su jornada, la hora del almuerzo y la tarde, cuando los mismos trabajadores vuelven a sus casas, los únicos tres momentos del día donde se ve un movimiento mayor en las veredas. Pero aún así, estos desplazamientos concluyen en zonas específicas correspondientes principalmente a restaurantes, paradas de autobuses, donde se aglomeran grupos de personas, lo que a simple vista produce una percepción de falta de actividad en el lugar. Al analizar de forma más detallada la plaza y sus alrededores, se ve un grave descuido de las infraestructuras más recurridas. Como más relevante complicación para la percepción de seguridad, se observa el nulo funcionamiento de los semáforos en la zona central, el cual es esencial en este sector debido al gran flujo de vehículos que avanzan a velocidades altas, y también considerando que la población residente del lugar puede verse afectada por esto. Por otro lado, estas mismas calles donde transitan los peatones están muy deterioradas, habiendo pavimentos elevados, no continuos y quebrados, que a medida que se alejan de la plaza simplemente terminan y se convierten en caminos de tierra y pasto. Continuando con el punto recién mencionado, se analiza la población de la comuna a partir de su agrupación por edades y nacionalidad para entender el funcionamiento del sector. Relacionado al primer punto, las edades más recurrentes son menores de 13 años y adolescentes escolares, adultos entre 30 y 39 años, que según lo visto in situ son en gran parte madres o padres de estos niños, y adultos mayores sobre los 60 años. Estos datos implican que Recoleta y por defecto la zona analizada son lugares familiares que deben servir a estos grupos etarios y garantizar su seguridad y bienestar, hecho que actualmente no ocurre. Por otro lado, a pesar de que la mayoría de los residentes sea de nacionalidad chilena, se observa que un 17% del total correspondiente a 34.000 habitantes es extranjera, pero tiene todos sus trámites realizados, reforzando el hecho de que la mayoría de los residentes de la comuna desarrollan sus vidas a través de medios legales. Esto incluyendo que no hay ventas ambulantes en la zona analizada, y que por lo tanto la percepción de la inseguridad no se debe al tipo de gente que vive ahí, sino todo lo contrario, una infraestructura débil está impactando negativamente a las familias e individuos que buscan un lugar tranquilo. En conclusión, el sector seleccionado y analizado nos presenta un notable potencial urbano derivado en su localización cercana al subcentro, donde converge en el límite de Huechuraba-Recoleta. En cuanto a su variabilidad de usos, se observa tanto comercio, vivienda y equipamientos educativos, junto con lugares de actividades para rangos etarios mayores. Sin embargo, este potencial presenta problemas debido a la carencia del sector, observándose en una infraestructura dañada donde no hay gestión del deterioro de espacios públicos. También la baja continuidad peatonal interrumpida por la falta de pasos peatonales o de semáforos, lo que termina por afectar directamente la percepción de seguridad y la vitalidad urbana que el usuario puede tener al recorrer el barrio al carecer de un vehículo.
Al final, aunque pueda contar con una comunidad diversa en edades y nacionalidades y con actividades que podrían generar espacios de usos variados y densidad, el sector ha quedado marginado. Esto debido a las pocas o nulas inversiones y políticas de integración que presenta, y recuperar su condición de subcentro implica una mejora mucho más sistemática que va mucho más allá de solo arreglar calles, sino que debe haber una intención de reactivación en su vida pública mediante intervenciones que fortalezcan la identidad local. Así se transforma un espacio hoy percibido como de tránsito y abandono en un nodo activo de encuentro vecinal, donde los usos se potencian y habitar en el lugar deja de presentar un riesgo.